Bien, hermanos, gracias por tomar este tiempo de seguir la transmisión, y la verdad es que queremos retomar un tema que estamos tratando cada uno de nosotros a través de estos miércoles por la tarde, y haciendo un énfasis en el porqué de las cosas, ¿verdad? Y cuando hablamos de la iglesia, a veces no entendemos la magnitud del poder que debe existir en la iglesia, y me refiero no a un edificio, sino a las personas que componemos la iglesia, y que realmente eso transmite una verdadera vida espiritual a las demás personas hacia afuera. Y aquí es donde comienza todo, ¿verdad? Cristo vino y dio su vida por la iglesia. Vino a construir, constituir y a edificar la iglesia, nuestras propias vidas. Y de tal manera que cuando la iglesia se reúne y entendemos el propósito de nuestra vida, realmente venimos y somos estimulados a las buenas obras y al amor. Y en ese sentido, la constitución o la creación e institución de la iglesia tiene un propósito indeflectible, tiene un propósito basal en la vida de todos y cada uno de nosotros. Si bien la iglesia se le asemeja como el cuerpo de Cristo, donde todos nos relacionamos, donde las coyunturas, como dice la palabra, se ayudan mutuamente, la realidad es que cada uno de nosotros somos edificados en la iglesia. Así que la iglesia existe para estimular también la función sacerdotal. Y el tema son realmente las características de un sacerdote, donde cada uno de nosotros como sacerdotes escogidos de parte de Dios, realmente podemos hacer lo propio para la honra y gloria de nuestro Dios. Y hemos visto tres temas que tienen que ver con esto, ¿verdad? Y quiero nada más tomar una vez más el texto y puntualizarlo a partir de aquí. Y es en la epístola de Pedro, por favor, si me acompañan, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice a la letra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está el propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando conectamos todo lo que Dios ha hablado en torno a la iglesia, lo que debe ser esta, pues realmente tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento, y de esa manera conectarnos nosotros, pero ahora en el Nuevo Pacto, a la luz de este pasaje que cita Pedro y que nos hace alusión de lo que somos en Cristo Jesús. De tal manera que tenemos algunas cualidades que hemos enmarcado, son 10, hemos visto. La primera, hemos sido escogidos por Dios, y todo comienza en el verso 4, como dice aquí Pedro, ¿verdad? Acercándose a Él. Todo comienza en Cristo Jesús, no hay vida fuera de Cristo Jesús. Así que hemos sido escogidos. Dios escogió a los levitas, ahora Dios ha escogido a cualquier persona que rinda su vida a Cristo para convertirle en un sacerdote, ¿verdad? Y la segunda característica es precisamente que somos limpiados del pecado. Así que en ese sentido, no importa cuáles fueron nuestros pecados o la cantidad de los mismos, lo que importa es la vida que Cristo ha ofrecido a través de la sangre de Cristo, y en esa sangre nosotros hemos sido limpiados. Dice Isaías: el justo por nosotros los injustos, de tal manera que en la sangre de Cristo hemos sido lavados. Dice Isaías, ¿verdad?, que nuestros pecados han venido a ser como emblanquecidos, literalmente más blancos que la nieve, porque en Cristo Jesús el poder del perdón es inagotable en nuestras vidas. Y la última vez vimos una tercera característica. Esa tercera característica es que hemos sido vestidos, y en esas vestimentas alusivas al Antiguo Testamento, ¿verdad? Realmente nosotros hemos vestido, pero de esa nueva vestimenta a través de Cristo Jesús, Él nos revistió, ¿verdad?
y hacíamos alusión a que Dios en el Antiguo Testamento se había encargado de vestir a Adán y a Eva, ¿verdad?, de su desnudez después de que pecaron, y los vistió con pieles de cordero que tipificaban el perdón en Cristo Jesús. Ahora nosotros ya no estamos vestidos de pieles, pero estamos revestidos en Cristo Jesús, y eso realmente nos habla de algo maravilloso, de una nueva vida y de poder estar preparados para el servicio de nuestro Dios. Así que vamos a entrar a una cuarta característica. Esta característica tiene que ver con la unción, ungidos para el servicio. Y esta unción, bueno, es muy emblemática en el Antiguo Testamento porque se hace alusión a la misma y el propósito que tenía la misma para Aarón y los suyos hijos, quienes eran los sacerdotes encargados de ofrecer los sacrificios por el pueblo, para que Dios realmente pudiera tener comunión una vez más con cada individuo que estaba dispuesto a acercarse a Dios. Y quiero que me acompañen, por favor, al Levítico capítulo 8, y vamos a verlo un poquito más de cerca aquí, ¿verdad?, en esta porción. Levítico capítulo 8, versículos 12, versículos 30. Leemos del 10 a 12, por favor. Dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció sobre el altar 7, y dio el altar y los utensilios y su base para santificarlos, y derramó sobre la cabeza de Aarón para santificarlo. Hay un significado que tenía el aceite, y el aceite, como pueden ver, era usado para, obviamente, santificar las cosas. Era usado literalmente sobre todo aquello que realmente tenía o iba a tener un simbolismo y un propósito para cualquier cosa, ¿verdad? Hablando aquí de los muebles, hablando estaba del altar y de todos los utensilios, de tal que cuando ponía el aceite, hablando de particular, él ponía aceite sobre las cucharas, sobre las mesas, el altar, que presentaba que se está dando encima muy claro para un propósito clave, y ese propósito clave era realmente usarlo para servir a Dios o mediante ello. Así que cuando llegamos a los 12, habla de aceite que ha sido puesto sobre la cabeza de Aarón, y Aarón, persona como era ungido para santificarlo. Dicho de otras personas, cuando habla las personas, tiene un mismo muchísimo mayor, muy especial todavía. Los sacerdotes eran ungidos, y ese aceite representaba el Espíritu Santo sobre ellos, y obviamente al colocarlo sobre la cabeza, sobre los dedos pulgares de las manos, sobre las orejas y sobre el dedo pulgar del pie, representaba, porque era la manera en que el sacerdote debería escuchar la palabra de Dios, debería practicar a Dios y debería la palabra de Dios. Realmente es muy emblemático, porque el sacerdote tenía un gran privilegio de que cada vez que llevaba un sacrificio, esto lo preparaban y lo sobre el altar, literalmente reconciliando al pueblo con el pecador, realmente llevaba una por el diferente ofrenda. Déjenme señalarlo de manera específica. Pero la que tenía más realce, la ofrenda por el pecado de todo el pueblo, y cada persona para expiar su pecado. Eran las ofrendas más emblemáticas, por así decirlo, porque cada una tenía un contexto especial, pero la realidad es que cuando va a expiar sus pecados, obviamente el sacerdote ofrenda dando al pecador a través de el sacerdote, de manera especial, para poder servir, sobre esta acción para que fuera santificada. Tenía que ser, normalmente rociaban sobre la cabeza, sino sobre el oído, la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, porque tenía que reconocer el sacerdote que todo el tiempo debía caminar en la presencia de Dios, que todo el tiempo debería saber a quién escuchar a través del oído y a través de quién abrir. 30 Leví también, por favor. Dice: luego tomó Moisés de aceite de la unción, de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con qué. Que no nada más era una cuestión de vestirles, sino que también cuando Dios nos está revistiendo en
Cristo, realmente nos está santificando, nos está apartando. Eso es lo que quiere decir santificar, ¿verdad? Quiere decir tomar algo y darle un uso completamente diferente. Si nuestra vida era usada para lo malo, cuando Dios nos santifica la quita, la pone aparte literalmente y la usa con un propósito correcto, ¿verdad? Tan es así que Romanos nos dice claramente que no seamos vencidos de lo malo, sino que aprendamos a vencer con el bien el mal. ¿Por qué? Porque nuestra vida, al ser santificada, al ser ungida por el Espíritu Santo, tiene ya un propósito completamente diferente. Y eso es algo que tenemos que aprender y en lo cual tenemos que crecer, ¿verdad? Esta ceremonia era muy representativa para ellos, todo el pueblo estaba en una fiesta literalmente. Recordemos que en Levítico son todos los lineamientos, y cuando llegamos al libro del Éxodo, literalmente es cuando todo esto se está poniendo en práctica. Pero cuando eso sucedió, todo el pueblo estaba a la expectativa del cómo lo iba a hacer Moisés y qué significaba cada una de esas cosas que Moisés hacía para después ellos acercarse con sus sacrificios, ¿verdad? Así que esta ceremonia era muy representativa para ellos, hablando de Aarón, como lo tiene que ser para nosotros. Fíjense bien, hoy le damos poco o apreciamos poco lo que realmente Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y por eso realmente el cristianismo se ha diluido. Por eso la gente le cuesta trabajo creer en la vida transformada de una persona que se dice cristiano, ¿verdad? Hay algo muy importante, que cuando algunos eruditos del pasado y algunos historiadores del pasado hablaban acerca de los cristianos, realmente hablaban cosas correctas de la vida de gente transformada, y algunos de ellos se puede encontrar en los anales de la historia. Cuando algún emperador pedía respuesta acerca de los cristianos, se les podía ver de esa manera: a los cristianos se les reconoce porque pagan sus deudas, se les reconoce porque no hacen mal a nadie, se les reconoce porque son gente pacífica, gente de bien y no de mal. Y esas palabras son de gente completamente ajena a este cristianismo, pero podemos ver cómo ellos alcanzaban a ver una verdadera diferencia en la vida de esas personas que realmente hablamos. Hoy se nos hace fácil quedar mal, ¿verdad? Préstame 100 pesos y después ni por 100 pesos le damos la cara a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ser hombres de bien. Y cuando hablamos de esta ceremonia y de este evento en particular en la vida de Aarón, tenía que ser algo muy representativo. Por eso la manera en que era elaborado todos los atuendos que él vestía. Por eso el tomarse el tiempo para señalar dónde debería caer el aceite, hablar de la cabeza y de esos puntos principales que representa todo lo que puede hacer un hombre y todo lo que debe vivir un hombre, debe ser de igual manera representativo para cada uno de nosotros. Por eso no nada más era un evento especial para Aarón, sino debe serlo también para nosotros y después también para el pueblo. ¿Por qué para el pueblo? Porque al ver lo que Dios estaba haciendo y obrando a través de Moisés y a través de Aarón y de sus hijos, realmente era el mismo mensaje. La gente tiene que ver qué es lo que Dios está obrando en nosotros, cuáles son las cosas que Dios está cambiando en nuestro interior y cuál es lo que realmente Dios está haciendo en nuestro corazón, porque estamos viviendo realmente con poca relevancia en nuestra propia vida. Y aquí es donde nosotros mismos tenemos que aceptar que la transformación que Dios hace, realmente la hace de manera hermosa y maravillosa en nuestra vida. Y cuando me refiero a eso, realmente me refiero a que nosotros mismos tenemos que darle realce a este evento, no nada más en la vida de Aarón, sino en nuestra propia vida, que también es bastante representativa. Por favor, si me acompañan a Primera de Juan, a esta epístola, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, si me ayudan a leer, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, déjeme hablar. Si Pedro está hablando de que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y Juan está complementando esta elección que somos en Cristo, porque tenemos la unción del Espíritu Santo. No necesitamos una ceremonia, ni la necesitaremos como la hizo Moisés a Aarón, ¿verdad? Y a sus hijos. No necesitamos ese tipo de ceremonias. Así que si usted conoce a una persona que lleva aceite y está ungiendo a una persona, está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque eso es, para empezar, una costumbre en las tierras bíblicas, no en esta tierra de Occidente. Como tal, no necesitamos ese ungimiento, ¿verdad? Pero sí necesitamos reconocer que el Espíritu Santo nos ha ungido, y esta unción es la que nos capacita para realizar esta función sacerdotal. Si bien Aarón tenía que reconocer que al ser ungido con ese aceite especial, estaba siendo capacitado de parte de Dios para poder tomar un sacrificio, y que en ese sacrificio, cuando la persona ponía las manos sobre la cabeza del animal, literalmente estaba llevando el pecado a ese animal, y cuando el animal era muerto en ese altar, estaba tipificando que los pecados estaban siendo quemados, expiados, literalmente borrados, pero el sacerdote tenía que llevar los pecados de esa persona en ese animal y ponerlo sobre ese altar, de tal manera que Dios nos capacita para poder realmente fungir como sacerdotes de parte de Dios, y de esa manera ayudar a las personas a encontrarse con Cristo, quien es el que perdona el pecado de cada uno de nosotros. El versículo 27, por favor, de esta misma porción, dice de la siguiente manera: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. De tal manera que la unción que nosotros recibimos, número uno, permanece en nosotros, y a partir de que permanece en nosotros, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Ahora, esto no es soberbia. Todos podemos aprender de la palabra de Dios y de lo que otra persona ha vivido y ha experimentado en carne propia acerca de Dios. Pero literalmente el Espíritu Santo es el que nos capacita para discernir la palabra de Dios y para poder alimentar nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo es el que literalmente nos guía a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Fíjense bien, quiero compartir un texto que está en el libro de los Proverbios, Proverbios 20, versículo 27. Dice de esta manera: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La lámpara que Jehová ha puesto en nuestra vida es el Espíritu Santo. Y esa lámpara literalmente escudriña lo más profundo del corazón. Dicho de otra manera, cuando el Espíritu Santo nos está capacitando para fungir como sacerdotes, pero también nos escudriña, limpia, alumbra lo más profundo del corazón, para que veamos si realmente hay algo que necesitamos quitar de nuestra vida, si hay algo que no está bien. El Espíritu Santo literalmente irradia la luz santa en nuestras vidas, para que nosotros no andemos más en tinieblas, sino que como hijos de luz podamos andar en la luz que resplandece en nuestros corazones. Y esa luz que el Espíritu Santo da es la luz que viene de la verdad de la palabra, para que podamos nosotros vivir en ese camino de luz, ¿verdad? Así que cuando usted bromee acerca de caminar a la luz, ¿verdad?, camine a la luz de la palabra de Dios, y en ese sentido crezcamos cada uno de nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor. La unción nos capacita para realizar la función sacerdotal.
Y una de las funciones las veremos más adelante, después de ver las características, pero sí necesitamos ver realmente con detenimiento este otro texto. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice a la luz de esta escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esta manera el Espíritu Santo nos está capacitando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo realmente nos hace andar por ese camino de luz, y no solamente por ese camino de luz, sino nos da poder para poder ser testigos, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están debilitadas y que cuando les preguntan, ¿tú crees en Dios? Sí, y como que se escapan, ¿verdad?, por la tangente. Les cuesta trabajo hablar de la verdad porque su corazón realmente no está fortalecido, falta ese poder porque realmente no han nacido. Y cuando una persona ha nacido, no importa enfrentar la misma muerte sabiendo que él es cristiano y puede decirlo a todo mundo, sabiendo que él ha creído en un Dios vivo y verdadero, y que ese Dios vivo y verdadero le ha otorgado el perdón para poder caminar en esa luz verdadera. Dios nos ungió con su Espíritu Santo para que lo representáramos, ¿verdad?, cuando lo servimos. Eso es lo que realmente ha hecho Dios en nosotros. Cuando Dios tomó la vida de Aarón y lo presentó delante del pueblo, lo que le estaba diciendo al pueblo con ese momento emblemático para poder realmente ungirle, le estaba haciendo un representante, ¿verdad?, para poder servir a los demás judíos y poder de esa manera que ellos ofrecieran el sacrificio de sus animales para estar bien con Dios. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, fueron ungidos los sacerdotes, nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios aceptables a nuestro Dios. Y esta ya es la función. Esto vamos a estudiarlo, pero después de estas características, para que podamos conectar todo y que entendamos realmente cuáles son los sacrificios aceptables de parte de un sacerdote a nuestro Dios, y que de esa manera usted y yo también podamos crecer en todos los aspectos. Así que el tema quiero dejarlo hasta aquí para que usted reflexione y que vea con detenimiento lo que la palabra de Dios enseña respecto a la unción, ungidos para el servicio de nuestro Dios. Así que mientras tanto gocémonos y alegrémonos y démosle gracias a Dios porque Él ha puesto su mirada sobre nosotros, nos ha hecho sacerdotes como en el Antiguo Testamento y nos ha dado un privilegio de poder representar a Dios cuando servimos. Realmente eso es lo que ha hecho, ¿verdad? Solamente que hay un sumo sacerdote y ese sumo sacerdote es Cristo Jesús. En Él todos nuestros pecados están expiados. Por eso ya no hay más necesidad de un sacrificio en el Antiguo Testamento, como en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros como sacerdotes ya no tenemos que ofrecer los mismos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Por eso ya no tenemos que guardar las leyes del Antiguo Testamento, porque nosotros somos sacerdotes, pero de un nuevo pacto, ¿verdad? Pero sí representamos a Dios cuando servimos. Así que en ese sentido, nuestro sacerdocio tiene una función diferente y es ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Así que ese tema lo vamos a dejar para después, pero mientras tanto conectémonos con lo que realmente hemos venido enseñando. Dios nos ha ungido para servirle y mientras tanto nuestro corazón debe tomar aliento, debe tomar mayor conciencia de la obra que Cristo ha hecho en nosotros para que nosotros le representemos cuando le servimos. Los sacerdotes que fueron tomados de parte de Dios en el Antiguo Testamento, todos ellos trabajaban para Dios, de tal manera que usted y yo debemos también hacerlo. Así que vamos a despedir este tiempo orando y después con un canto para terminar esta transmisión, y espero realmente que
produzca en nosotros esa necesidad de visualizar todo el Antiguo Testamento y poder conectarlo con el Nuevo Testamento, y que comprendamos cómo encaja perfectamente lo que Dios dejó como una señalización en el Antiguo Testamento, y que realmente ahora lo podemos entender con mayor franqueza, ¿verdad?, cuando hablamos de nuestro sacerdocio. Así que permítame darle gracias a Dios por este tema, porque la realidad es que es de bendición cuando lo vemos de esa manera, ¿verdad? Nosotros somos parte fundamental, parte importante del plan de Dios. Y no lo olvidemos, la iglesia existe para estimular nuestra función sacerdotal. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque nos damos cuenta, Padre, cada día más de lo maravilloso que eres, Padre, de lo hermoso que conectas nuestra vida y nos enseñas con la verdad de tu palabra. Hoy te agradecemos porque de manera especial podemos darnos cuenta que tú nos has elegido como elegiste a Aarón, nos has limpiado como lo hiciste con él, nos has preparado con vestimentas nuevas, Señor, en Cristo Jesús, y nos haces también sacerdotes, Padre, para ofrecer sacrificios aceptables. Y por eso, Señor, nos resta solamente agradecerte esta distinción tan especial y al mismo tiempo tan inmerecida, Señor, porque estamos aquí para ser parte de tu plan en nuestra propia vida. Dios, te ruego solamente que animes a nuestro corazón para que cobre fuerza, Señor, ánimo cada día para recordar tu palabra, Señor, tan importante en nuestra vida, y que nos motive, Señor, a fungir para lo que tú nos has elegido como sacerdotes. Y que recordemos, Padre, que tenemos la unción tuya, la unción que nos reviste de poder, de fuerza, de sabiduría, de discernimiento para hacer lo propio. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien.